Me es grato darte la bienvenida para esta capacitación que estás por iniciar. Vamos a hablar sobre los sistemas y dispositivos de seguridad que se deben de implementar en maquinarias y equipos en los centros de trabajo, con la finalidad de prevenir cualquier situación de riesgos para ti y para tus compañeros que están en el trabajo. Esto es muy importante que nosotros por lo menos apliquemos el mínimo necesario en cuanto a medidas de seguridad, pero antes debemos de saber para poder aplicarlo. Vamos a dar inicio a esta capacitación con el bloque 1 y de nueva cuenta te vuelvo a dar la bienvenida a nuestra norma 004 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relativa a las condiciones de seguridad en cuanto a sistemas y dispositivos de seguridad cuando se utilicen maquinarias y equipos en los centros de trabajo. Los objetivos de esta norma son muy claros y muy importantes entenderlos. La imagen que tenemos y que estás en este momento tú viendo es parte de uno de los objetivos o de cumplir una de las partes del objetivo. Tener protección, tener restricción, entre otras tantas cosas. Pero para que te quede más claro, vamos a establecer cuál va a ser el objetivo de esta capacitación con referente a la norma. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad, así como también los sistemas de protección para prevenir y proteger a los trabajadores contra cualquier tipo de riesgos que se genere en la operación y mantenimiento de maquinarias y equipos. Podemos ver la utilización de candados en ciertos equipos o dispositivos cuando no se requiere su utilización o cuando corre un riesgo el que se activen los equipos y se requiera un candado para asegurar que esto no ocurra. También podemos notar el control bimanual. En este caso se utiliza principalmente cuando tenemos alguna maquinaria que trabaja a alta velocidad y donde se corre el riesgo de perder dedos, manos o recibir cualquier tipo de lesiones o amputaciones en las mismas. Por eso se establece este sistema para colocar ambas manos y mantener también alejado del riesgo, no solamente el cuerpo, sino también las manos. Además, vamos a poder también determinar en esta capacitación aquellas barricadas, barreras o guardas que los equipos requieren. Algunas son de manera muy específica a un área de la maquinaria y otras cuando la maquinaria es de alto peligro o de un peligro muy variado en diferentes zonas de la misma maquinaria, se va a requerir una guarda o una malla protectora alrededor de toda esta maquinaria. Es por ello importante entender cada uno de los puntos que vamos a estar tratando. Continuamos con nuestro bloque 1. ¿Cómo vamos a nosotros aplicar una norma o en dónde vamos a aplicar una norma y quiénes son los que están obligados a darle cumplimiento? Bueno, primero que nada, establecer que esta norma solo rige en el territorio nacional, sus aguas nacionales, aquellas embarcaciones, aviones, trenes o vehículos que sean autorizados por la Cámara de Diputados y de Senadores y para representar a México en cualquier otro país, pero que sean con estas características. Los vehículos son los que son asignados para representar como si fuera un pedacito de tierra y para ello tendrán que cumplir, si se trata de asuntos laborales, con lo que establecen nuestras normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y para hablar sobre esta norma también nos vamos a apoyar de otras normas que también son importantes y pueden impactar en la salud del trabajador. Una de las normas que pueden impactar en cuanto a lesiones o afectar a un trabajador, vamos a estar hablando de la norma 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta nos establece ciertas condiciones o medidas de seguridad cuando estemos en el riesgo de energías estáticas que representen este riesgo hacia el trabajador, también hacia las propias maquinarias y equipos. ¿Qué medidas debemos de utilizar? Vienen estas normas. Recordemos que la gran mayoría de los equipos que se utilizan en la parte de las empresas, de las industrias, inclusive también de los comercios, utilizan ciertos movimientos que vamos a estar platicando exactamente en este bloque. Y estos movimientos podrían generar la acumulación de energía estática. Estamos viendo
una imagen en esta parte superior de los rodillos que al estar en un movimiento constante van captando energías de los electrones positivos y electrones negativos también. Esto se considera como una energía estática y se presenta en maquinarias de movimiento de velocidad, también en los lugares donde hay mucho o mucha fricción de aire. Cuando el trabajador puede estar expuesto en cercanías o en contacto, esta energía acumulada, la energía estática, puede hacer un arco eléctrico causando afectación al trabajador, algún tipo de lastimada, quemaduras, electrocución. Todo va a depender de la cantidad de la tensión de esta energía estática que estaba acumulada en una parte de una maquinaria o de un equipo. Así como estos ejemplos muy específicos, para que nos demos una mayor idea, tenemos rodillos en muchas maquinarias, tenemos transportadoras también en muchas bodegas para transportar, no de forma manual, sino con apoyo, y estos generan movimiento y acumulación de este tipo de energías. Por eso es importante apoyarnos con la norma 022, que nos habla sobre los riesgos de la electricidad estática cuando se están utilizando maquinarias o equipos en nuestro ambiente de trabajo. Otra norma muy importante que debemos de considerar es una que vamos a vincular en cómo identificar y señalar los riesgos. Esta norma es la 026 de la Secretaría de Trabajo, que nos habla de los colores y las señales de seguridad de higiene. La norma en específico habla de todos aquellos o aquellas energías peligrosas que se transportan en tuberías. Sin embargo, hacer hasta el momento la única norma que nos habla de colores y señales, la vamos a utilizar como referencia para también señalizar algunos riesgos de nuestras maquinarias o nuestros equipos, así como también los colores que se requieran. Otra norma que vamos a estar utilizando es nuestra norma mexicana CC 018-1996 del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, IMNC, Directrices para desarrollar manuales de calidad. Y en este caso, para los procedimientos, aquí vamos a encontrar un apoyo en esta norma para poder establecer un procedimiento que tenga una secuencia lógica, una finalidad lógica y un funcionamiento lógico cuando lo estemos implementando o desarrollando principalmente. Va a ser una de las normas que nos va a servir de apoyo para nuestro curso o para nuestra norma o para dar resultados, principalmente atención a cada uno de los mínimos requisitos que establece nuestra norma 004 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, para que podamos comunicarnos de una manera segura y efectiva, es necesario que todos tengamos el mismo entendimiento de lo que estamos hablando. Y para ello se requiere que conozcamos nuestras definiciones principales. ¿Qué es una autoridad de trabajo? Nos establece la norma que es la unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo que inspecciona la seguridad en todas las empresas. En sí, son aquellos inspectores o auditores que hacen recorridos aleatoriamente en las empresas para ver cómo están dando cumplimientos y las evidencias documentales y físicas presenciales de que están dando cumplimiento a esta norma. Cuando ocurre un accidente, también se presenta una parte de investigación, siempre de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para ver el por qué se originó, qué se hizo, qué no se hizo para prevenirlo. Así que es muy importante que nosotros entendamos qué es autoridad de trabajo. Son aquellas personas que trabajan para la Secretaría del Trabajo y su función es inspeccionar en las medidas de seguridad normativas a las empresas. Los candados de seguridad los podemos llegar a utilizar cuando se requiere un bloqueo de una maquinaria y un equipo. Esta norma nos va a establecer en algún momento el periodo de mantenimiento o reparación de maquinarias y equipos, con el riesgo de que se activen de manera involuntaria o por desconocimiento o inclusive hasta por negligencia. Asegurar que eso no pase es el objetivo. Y la mejor manera de asegurar es bloquear
la probabilidad de que se pudiera activar. Y esto se puede hacer con diferentes tipos de candados. Le ponemos los candados que la mayoría conocemos, pero tienen diferentes formas, tantos candados como bloqueos. También dentro de las definiciones, ¿qué es una carrera? La carrera es la distancia recorrida por un componente de una máquina o inclusive una maquinaria que está apoyada sobre otra para realizar un movimiento, como de un punto A se traslada a un punto B. Esto se le conoce como carrera. Los centros de trabajo. Bueno, centros de trabajo es donde realizamos alguna actividad laboral. Podemos tener centros de trabajo como bodegas, como industrias, inclusive un centro de trabajo es un lugar de atención. Aquel módulo de venta de teléfonos o de ropa también es un centro de trabajo. En algunos casos hay centros de trabajo que solamente son oficinas y que prestan algún servicio a otra empresa, pero siguen siendo centros de trabajo. En un bien inmueble, sea construido o sea un espacio abierto. Estos donde se realizan alguna actividad laboral son lo que vamos a nosotros mencionar como centros de trabajo. Como podemos ver ahorita en las imágenes, algunos equipos que a lo mejor ya conocemos o lo hemos visto en nuestras maquinarias, probablemente muchos ya sepan cuál es su función, pero algunos otros no. Estos tipos de equipos o piezas que están en equipos y en maquinarias, su finalidad es interrumpir la carrera. Quiere decir que el traslado de un punto A a un punto B se interrumpa. Se utiliza para interrumpir cuando llega al punto B y no siga avanzando más allá del punto B. Lo podemos encontrar inclusive en transportadoras donde están llevando en las partes de bodegas o paqueterías, donde va un paquete y se va desplazando sobre rodillos o sobre banda y cuando llega al final se para antes de caerse o de irse amontonando, se para. Muchos de estos equipos o rodillas o los sistemas de transportación o de movimiento, los que realizan algún tipo de carrera de un punto A un punto B, tienen algún dispositivo que vamos a conocer como interruptor de carrera. Cuando llega a la caja o cuando llega cualquier pieza, va a hacer contacto con este dispositivo y al momento de meter poquito de presión, este dispositivo lo que hace es parar el movimiento. Cuando se levanta la caja, se libera el dispositivo y continúa el movimiento hasta que la siguiente caja o pieza, lo que se esté moviendo, vuelva a topar y vuelva a parar. Estos son los dispositivos interruptores de carrera. Ahorita estamos hablando de los dispositivos físicos que estamos viendo nosotros y que pueden ser accionados por contacto, pero también hay dispositivos con láser. Cuando uno va a comprar al súper y se va acercando tu compra, antes de que se empiece a amontonar, cuando está cerca de la cajera, se detiene. Y esos principalmente son sensores que lo detienen, son dispositivos también final de carrera. Y ahora ya hablamos de los dispositivos o lo que es una carrera y los dispositivos de interruptor o interrupción de carrera. Ahorita vamos a hablar de qué es un ciclo. Es el movimiento repetitivo de un componente durante el cual realiza un trabajo. Quiere decir que inicia en un punto, puede hacer un recorrido completo y terminar en el mismo punto, pero no necesariamente es un dispositivo, sino puede ser una serie de dispositivos. A todo esto se le puede llamar ciclo. En los ciclos de trabajo, cuando se va a hacer una carga o una descarga, o cuando se va a hacer un aporte de un material o material prima a una maquinaria, la maquinaria hace su proceso, termina con un resultado final, desechos y un producto final. El desecho se va a la parte de desechos, donde les corresponda, y la materia prima ya fue transformada en el producto final y esta se va al área quizá de paquetería para que vaya a la parte de ventas. En ese momento se ha terminado un ciclo y otra vez hay que volver a aportar la materia prima
para que la maquinaria haga su proceso, genere su desecho, hay que colocar el desecho en donde le corresponda y el resultado de esta materia prima en su proceso, o sea, mi pieza final, la vuelvo a dar al área de paquetería y lo vuelvo a repetir. Esto se llama ciclo, la repetición de una actividad o un proceso, ya sea mecánico en la maquinaria o con el trabajador y la maquinaria. A eso lo vamos a conocer como un ciclo de trabajo. Cuando vamos a hablar también de los trabajos con maquinarias, hay ciertas maquinarias que implican un riesgo en cuanto a descargas eléctricas y para ello podemos llegar a necesitar equipos de protección personal que sean dieléctricos, quiere decir que no conduzcan electricidad, desde guantes y cascos, inclusive hasta toda la indumentaria, toda nuestra vestimenta y nuestro calzado. Todo va a depender del tipo de riesgo al cual estás expuesto. Probablemente algunas maquinarias no tienen este riesgo de descargas eléctricas y por lo consiguiente tu equipo de protección personal dieléctrico quizá no sea requerido. Para ello hay que hacer un análisis de riesgo de la maquinaria con la cual estás trabajando. Bueno, estamos llegando ahorita a los dispositivos sensitivos. Ya hablamos del interruptor final de carrera, pero también maquinarias utilizan dispositivos sensitivos. Estos pueden ser también para detener la carrera o el movimiento de un punto A un punto B sin que se acumule, sin que se desborde, sin que se caiga. Puede ser de manera de láser, pero también nuestros dispositivos sensitivos que pueden ser utilizados para interruptor de carrera, también pueden ser utilizados para localizar algún tipo de variante. ¿A qué me refiero? Muchas veces el incremento de peso en una maquinaria, ya sea del producto, puede ser de alerta o de alarma y tener un dispositivo que nos muestre, un dispositivo sensitivo a ese incremento de peso que se sale por fuera del rango normal establecido o de seguridad establecido, nos va a alertar que algo está pasando. Puede ser en contenedores con líquidos, con agua, con aceite, con cualquier tipo de fluido, donde aquí lo que el dispositivo sensitivo nos va a marcar también el volumen del líquido que está aportando. Otros dispositivos sensitivos inclusive nos pueden llegar a detectar algún tipo de gas que se esté presentando producto de una combustión de una maquinaria. Dispositivos sensitivos tienen la característica de detectar un mínimo cambio, ya sea de peso, de volumen, de consistencia atmosférica o de componentes atmosféricos, entre otras características. Hemos llegado al final de este bloque 1. Estoy muy seguro de que esta información te va a servir durante toda tu capacitación, además de la que se va a seguir sumando a tus conocimientos. No olvides, soy el licenciado Jesús Campos y te vamos a estar acompañando durante tu proceso de capacitación en cuanto a la norma 04 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relativa a las condiciones de seguridad en cuanto a sistemas y dispositivos de seguridad cuando se utilicen maquinarias y equipos en nuestros centros de trabajo.